para abrir el archivo que se llama aquí. Después hago el main loop y al salir del main loop lo cierro. ¿Qué hace la de abrir? Bueno, la de cerrar simplemente le hace un close al archivo. ¿Qué hace la de abrir? Pues en este caso del archivo que voy a trabajar, este programa solo maneja un archivo, ¿no? Entonces le quité la complejidad esa de preguntar el nombre, de preguntar la ruta y todo. Entonces el nombre del archivo es datos.dat. Como no tiene ruta, se trabaja en el mismo directorio donde está la aplicación corriendo. Edwin, disculpe. Anda, No está compartiendo pantalla. Ajá. Disculpame. Va de nuevo entonces. Aquí instancio el objeto de la aplicación. Aquí abro el archivo. Después hago el main loop y aquí cierro el archivo. Entonces el archivo se va a mantener abierto todo el tiempo durante la ejecución del programa. Entonces la cerrada del archivo, pues simplemente le doy un ar.close y la apertura del archivo, pues le voy a dar un ar.open. Como decía hace un ratito, el nombre del archivo no tiene ruta porque este programa solo maneja un archivo, no va a preguntar el nombre de con qué archivo voy a trabajar. Acuérdense, esto no es hashing, esto solo es una forma de manejar el archivo de forma directa, que vamos a aprender ahorita porque en base a eso vamos a trabajar lo de hashing. ¿Sí estamos ahí? Bien, entonces el modo de apertura depende de si el archivo existe o no existe. Entonces el modo de apertura es que si el archivo existe, lo voy a abrir con R más B, modo de lectura. El plus y la B significa que el archivo es binario, pero también el plus que está ahí, el signo más que está ahí, permite que este archivo, aunque se abre con R, se puedan hacer operaciones de lectura o escritura sobre el archivo. ¿Estamos ahí? O sea, pero si el archivo no existe, sí lo tengo que abrir con W porque lo tiene que crear, ¿verdad? Si no, daría error de que el archivo no existe. Entonces, ya que decidí si el archivo existe para saber el modo que lo voy a abrir, entonces ya abro el archivo basado en el nombre que tengo arriba y en el modo que definí usando el operador ternario que está arriba. ¿Estamos ahí? Bien, entonces, para lograr tener ¿cómo se llama? La longitud de cada registro fija, me voy a basar en registros. En algunos lenguajes de programación a los registros les llaman estructuras. En C, por ejemplo, y en Python les llaman estructuras, en Pascal les llaman records, y en muchos otros lenguajes también les llaman records. ¿Cómo le llaman a los registros? ¿Cómo se llama esa cosa que están usando ustedes? MySQL. ¿Cómo le llaman a un registro en MySQL? ¿Qué es un registro? ¿Cómo? No sé a qué se refiere, la verdad. Acá, entonces, había un compromiso por ahí de cuando yo decía una palabra que no entendía su significado, ustedes iban a tratar de preguntármelo rápido para no estar yo hablando un montón. Cuando uno habla de bases de datos, normalmente define lo que es un registro, lo que es un campo, lo que es un... Y cuando ya se mete a bases de datos como MySQL, en MySQL al registro se le llama fila. ¿Sí? Ahora, ¿qué es un registro entonces? Es un montón de datos que son del mismo ente. ¿Estamos ahí? Por ejemplo, si yo tengo un registro de un alumno, ¿qué datos puedo tener del alumno? Puedo tener su código, su nombre, su dirección, su teléfono, su fecha de nacimiento. Toda esa información pertenece al mismo alumno. Entonces, toda esa información genera lo que se llama el registro del alumno. Y en MySQL le llaman ustedes fila. ¿Verdad? Porque MySQL es una base de datos relacional y la base de datos relacional viene de matemáticas y en la matemática se divide en fila y columna. ¿Verdad? Entonces, la idea es que yo quiero tener los datos del mismo ente formateados de tal forma que ocupen el mismo número de bytes cada registro. Entonces, si yo tengo el registro de Diego, ocupa cierta cantidad de bytes, y si tengo el registro de Nicole, también tiene la misma cantidad de bytes. Entonces, si todos los registros tienen exactamente la misma cantidad de bytes, si yo multiplico el número de registros que me interesa por el número de bytes que tiene el registro, encuentro en qué posición existe.
Por ejemplo, si tenemos que los registros ocupan 50 bytes, el primer registro está del byte 0 al byte 49. El segundo registro va a estar del 51 al 99. And so on, ¿verdad? Entonces el siguiente está en la 100, después en 150, etc. Bien, entonces, para lograr esto, este tipo de archivos que se manejan como struct, que aquí tengo el import de struct, para lograr esto, este tipo de archivos se manejan usando un formato. Y entonces yo definí este formato que está aquí, en este string. Entonces, este es el formato con el que se van a guardar los datos del archivo. Entonces, este archivo tiene código, nombre, dirección, teléfono y saldo. El código, como es un código como el de ustedes, usa 6 caracteres. Entonces, por eso dice 6S. ¿Se recuerdan que si no logran ver, pueden conectarse a la sesión remota? El string. O sea, el S significa string. Después el nombre usa 30. La dirección usa 30. Y de ahí la edad es un íntegro. Y el saldo es un float, es un punto flotante. Tiene decimales. Entonces, el registro está definiendo 6, 30, 30. Los íntegros generalmente son de 4. Y los floats creo que son de 6 bytes. ¿Verdad? Aquí lo que nos interesa es el número de bytes, ¿verdad? Porque en el almacenamiento se trabaja en bytes. Entonces, basado en esta información que está aquí, yo puedo calcular el tamaño del registro. Que resulta que no es 4 más 6 más 30 más 30 más 6, pero hay una función que lo hace. Entonces está esta función que es de la clase struct, que se llama calSize, que le envío el formato. Eso me sonó que alguien se quiere conectar, ¿verdad? Sí, pero no me sale aquí. Voy a ver si aquí hay 2 que se quieren conectar. No me salió en la pantalla, se acuerdan que a veces sale. Ahí está. Manuel Amado, no tenés cámara. Perfecto. Entonces, ¿vamos hasta ahí? Bien. Voy a ejecutar el programa para que veamos cómo funciona. Este es un programa para manejo de archivos directos. Entonces, el programa está diseñado para que muestre el primer registro del archivo. Pero tiene la capacidad de que yo me puedo ir directamente a un registro. Si le digo 10 ir, se va al registro 10. Sin haber leído el 1, el 2, el 3 o el 4. Se va directo al 10. ¿Cómo lo hace? Multiplica 10 por el tamaño del registro que calculamos ahí y usa la función seek para irse directamente a esa posición y a partir de ahí lee el tamaño del registro bytes y esa es la forma en que lee. Y para escribir hace lo mismo. Calcula la posición donde tiene que estar, le da seek y escribe esa cantidad de bytes. Entonces, por ejemplo, si yo aquí cambio la edad, por ejemplo, a ponerle que tiene 25 años, y ¿cómo se llama? Y le doy guardar, no copia el archivo a otro lado, sino que usa la posición que teníamos aquí, que este registro está en la posición 10, lo multiplica por el tamaño, va a ese byte, y a partir de ahí escribe el registro. ¿Estamos ahí? De tal forma que ahorita, pues el registro ese ya está modificado. Si nos volvemos a ir directo al 10, ya tiene la modificación de la edad. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Ajá. Solo modifica el 9. Le doy seek al 9 y sobre la 9 escribe el número de bytes que necesita para guardar el registro y no toca los demás. Solo ese pedacito. Esa es una cosa que realmente resuelve el sistema operativo. ¿Verdad? Porque hay más cosas metidas en el asunto, pero desde el punto de teoría, así funciona. Para calcular la posición de eso, ¿usted utiliza anterior, o sea, un tell, o tiene alguna variable que guarde la variable? No tengo una variable, hice una función, pero aquí no era importante. O sea, yo sabía que era 10, yo me voy al 10 por el 10. ¿Estamos ahí? Bien.
Vamos a ir revisando el resto del programa más despacito. Otra cosa que hay aquí es divide y conquista, que quiero que por favor traten de encontrarlo por ahí, ¿verdad? Bien, entonces, la apertura del archivo calcula el tamaño. Aquí es la variable que vos me dijiste, mira, aquí está guardada. ¿Sí? Lo importante es, el archivo se abre una vez y se cierra cuando me salgo del programa. Anda. Ok, el formato es una variable que me tiene la forma en que yo quiero configurar el registro. Quiero que el primer campo tenga 6 caracteres, el segundo tenga 30, que es donde voy a poner el nombre, el siguiente también tengo 30, que es donde voy a poner la dirección, después viene un número entero y después viene un número punto flotante. Eso es una declaración que estoy haciendo. Y entonces ya con la función que está abajo, yo puedo calcular cuántos bytes va a tener ese registro. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Y si se dan cuenta, muestra el primero porque llamo a la función que se llama primero. Ahora, yo aquí la idea es crear una capa de abstracción. Entonces, yo voy a hacer una función que le manda un registro y la posición y lo guarda ahí. Y voy a hacer una función que le manda una posición y me lee el registro que está ahí. Esa sería la siguiente capa de abstracción. Entonces, esas dos funciones están aquí, que se llama escribir y que se llama leer. Entonces, la función de escribir lo que hace es calcula la posición del número de bytes donde voy a guardar, multiplicando la posición del número de registro que yo tengo por el tamaño. De tal forma que si yo quiero escribir en el registro 1 y el registro tiene 50 caracteres, multiplico 1 por 50 y me voy al byte 50. Si quiero escribir el 3, 3 por 50 me da 150 para irme al byte 150, que es donde comienza el registro 3. ¿Estamos ahí? Bien. Entonces, ya que calculé la posición exacta donde va a ir, tengo que modificar un poco el registro para poderlo guardar ahí. La primera es hacer un encode para quitarme el clavo de los caracteres especiales. ¿Recuerdan que la ñ y las tildes cambiaron el tamaño del registro? Yo no quiero que pase eso aquí, entonces por eso estoy usando la función encode. ¿Estamos hasta ahí? Bien, y el ljust, ¿se acuerdan que ustedes le concatenaban un montón de espacios? El ljust hace eso. ¿Verdad? Si quieren, probémoslo aquí, solo para que lo miremos. Voy a venir aquí abajito y voy a correr Python. Y entonces voy a decir ljust. No, sería. Voy a poner algo bonito, algo así chilero. Punto ljust de 50. Si se dan cuenta, pues me armó un string que comienza aquí y termina hasta acá con 50 caracteres. ¿Estamos ahí? O sea, hay una función que hace lo que ustedes se complicaron la vida haciendo, pero obviamente en ese tiempo estaban aprendiendo cómo complicarse la vida, entonces pues era mejor hacerlo ustedes que usar algo ya hecho. Pero aquí como ya pasamos esa parte, pues ya me puedo usar el ljust. Los campos vienen en el registro, entonces en la posición 0 viene el código, en la posición 1 viene el nombre, en la posición 2 viene la dirección, en la posición 3 viene la edad y en la 4 viene el saldo. Entonces armo esta tupla con cada uno de los datos, pero ya arregladitos, ¿verdad? O sea, con el encode, con el ljust. ¿Estamos hasta ahí? Entonces ya uso el pack. El pack es como el pico que usaban ustedes antes, ¿verdad? Solo que este sí fuerza a que lo que está armando ahí tenga cada uno de los campos cumplan con el formato que mandamos que dijimos. Por eso el primer argumento del pack es el formato. Y después viene cada uno de los campos separados por comas, pero como los campos están en una tupla, yo puedo poner asterisco BD para no tener que poner los campos separados por comas. Si quieren lo miramos, vamos a hacer una tupla que diga 1, 2, 3, 4, 5. Y si digo print L, ¿qué va a salir? Va a salir la tupla. ¿Estamos ahí? Pero si digo print asterisco L, es como que pusiera cada campo separado por comas y entonces ahí están los valores sin la comita esa porque ya los separó. Manda.
¿Por qué el nombre buffer para la variable? Porque yo vengo de una tradición de gente de computación donde este tipo de cosas de almacenamiento temporal era como, ¿cómo se llama? Por ejemplo, cuando vos mandabas imprimir más rápido de lo que la impresora podía imprimir. Entonces la impresora tenía que guardar los datos antes de que los pudieras imprimir. Y entonces el lugar de almacenamiento temporal donde la impresora guarda los datos antes de que los pueda imprimir se llama el buffer del impresor. Entonces un buffer es una área de almacenamiento temporal que se usa mientras el dispositivo es capaz de procesarlo. ¿Verdad? Eso también pasa, por ejemplo, con las cosas de la red. Cuando ustedes reciben algo por la red, la computadora lo tiene que guardar en un lugar mientras ustedes son capaces de procesarlo. Ese tipo de almacenamiento le llamamos buffer. ¿Estamos ahí? Entonces a mí me gustó el nombre. Ok, entonces, ya que creamos esta variable, entonces, con el formato que necesito, entonces ya me voy al lugar donde encontré que va guardado y escribo el buffer. ¿Estamos ahí? Entonces, si se dan cuenta, no leí más registros, no escribí más registros, lo estoy escribiendo exactamente dónde va y el número de bytes que tiene. ¿Cómo logré el número de bytes? Con el pack. ¿Cómo logré que las tildes y las señas no me molesten? Con el encode. ¿Cómo le agregué los espacios en blanco? Con el just. Ahora el just tiene una cosa rara, que lo extiende. Pero ¿cómo se llama? Pero el pack lo compone. O sea, si yo digo, por ejemplo, Edwin.ljust de 2 caracteres, lo agrandó a 5, ¿verdad? Pero lo que va a hacer el pack es que sí lo va a cortar. Va a quitar los caracteres de más. ¿Estamos hasta ahí? Bien. Entonces, la idea es, tengo una función que yo le digo la posición y escribe en la posición esa como que si fuera un vector. Yo le digo que escriba en la posición 4, lo coloca en la 4, después de la 0, 1, 2, 3. ¿Estamos ahí? ¿Sí? Sí, ahorita vamos a ver esa parte. Ahorita lo que quiero es que miremos la abstracción. Porque la idea es, ahora tengo una forma de escribir en un lugar que yo necesito. Y esa parte, cuando ya me toque hacer lo demás, simplemente voy a asumir que existe y ya no me preocupo cómo está instanciada, cómo está hecha. Entonces la de leer funciona más o menos igual. Calculo la posición donde voy a hacer la lectura, me voy a ese lugar, leo ese exacto número de bytes, ya que lo tengo en el buffer, le doy el unpack y después le doy el decode y le quito los espacios en blanco de más. ¿Cómo? El unpack es lo que hace, lo que convierte el registro en algo que sea utilizable para Python. Y el pack es lo que hace que convierte lo utilizable para Python en un registro que tiene un número fijo de bytes. Basado en el formato. Si te das cuenta, el pack y el unpack usan el formato. ¿Estamos ahí? Bien. Y entonces devuelve el registro. Entonces la lectura devuelve el registro que leyó en la posición que le di. La escritura guarda el registro que le doy en la posición que le doy. Y ya. Entonces, y la última función que tengo para extraerme es una forma de encontrar el tamaño del archivo. No es tan buena idea preguntarle el archivo al sistema de archivos porque el archivo está abierto. Y es posible que el sistema de archivos todavía no sepa qué tamaño tiene el archivo. Entonces hay que preguntárselo al archivo, no al OS. Ustedes el tamaño del archivo lo tenían como OS algo, ¿verdad? Get size, ¿verdad? El problema es que eso le está pidiendo el nombre, el tamaño del archivo se lo está pidiendo el sistema operativo. Y eso está bien si el archivo está cerrado. Porque ya el sistema operativo tomó control de él. Pero mientras el archivo esté abierto, una parte del archivo está manejada todavía en memoria. Entonces hay que preguntarle al manejador de archivos en vez de preguntarle al sistema operativo. Entonces mi forma que me hice fue, con este SIG, fíjense que este SIG tiene un coma 2. El coma 2 significa que es relativo al final del archivo, el SIG que estoy haciendo. Entonces estoy buscando la posición 0 a partir del final del archivo. Si me estoy diciendo la 0 a partir del final del archivo, ¿dónde me estoy poniendo? Al final del archivo, en el 1 después del último byte todavía.
Y entonces, estando ahí, le pregunto en qué posición estoy. Eso es lo que hace el tele. Y lo devuelve. Entonces, eso me devuelve el número de bytes que tiene el archivo. ¿Estamos ahí? Pero, como a mí no me interesa el número de bytes del archivo, sino me interesa el número de registros que tengo, lo divido en el tamaño del registro. Y entonces, si me devolvió 150, quiere decir que hay 3 registros. Lo divido entre el número, el tamaño. ¿Estamos ahí? Entonces, ya con eso ya puedo abstraer la parte del manejo de archivos. Y entonces yo ya tengo aquí qué es lo que hacen los botones. Si se recuerdan el programa, estoy dentro del Python. ¿Se acuerdan? El programa tiene un botón que dice primero, anterior, siguiente, último, nuevo, guardar e ir. Primero me voy al primer registro, anterior me voy al registro anterior, siguiente me voy al siguiente, último me voy al último registro que está. ¿Verdad? Nuevo crea un registro nuevo. Lo que hace el nuevo es una manufia. Limpia los cuentos estos y me paso uno después del último. Y si lo doy guardar, lo agrego. Si no lo doy guardar, no hace nada. ¿Estamos ahí? Bien, entonces si lo doy nuevo, entonces ya dice que estoy en el 18. Lleno esto, lo guardo, se guarda en el 18. Pero el 18 todavía no existe. Bueno, me voy primero, me voy al último, el último está en la 17. Va, entonces miremos los botones que hacen. Aquí están los botones. Entonces, necesito un auxiliar para limpiar los campos que están en el ¿cómo se llama? En la forma. El código, el nombre, la dirección y todo. Ahora, aquí hice una trampa. Les voy a explicar esta trampa. Aquí están los entries, ¿verdad? Aquí está el entry del código, el entry del nombre, el entry de la dirección, el entry del teléfono, etcétera, ¿verdad? ¿Estamos ahí? Entonces, como E1, E2, E3, E4 son referencias a donde está el entry, yo creé esta lista que está aquí. Esta lista, es una tupla realmente, ¿verdad? Esta tiene E0, E1, E2, E3, E4, E5. O sea, tiene el código, el nombre de dirección también como referencia. Entonces, para limpiar los datos, como ya tengo esta tupla también, en vez de cambiar E1, E2, E3, E4 y ponerles nada, lo hice con un for. Entonces, por incel.datos, le dé e.delete del 0 al n. Así limpio los campos en un ciclo. Y este limpia label donde dice en qué registro estoy. ¿Estamos ahí? ¿Sí está claro por qué funciona esto? Perfecto. Entonces, tengo una función de mostrar. La función de mostrar le doy una posición y me dice y me muestra qué registro está ahí. ¿Estamos ahí? Entonces, ¿cómo funciona? Limpio los campos. La posición que le estoy dando, llamo a leer con esa posición y el registro que leo lo muestro en los campos con un for. ¿Estamos? Y muestro qué número de registro es. Entonces, el de mostrar lo que hace es, le digo qué posición quiero mostrarlo, leo ese registro y lo muestro. Y uso el truco de la cosa que definí para hacerlo con un for en vez de poner, asignar cada uno. E1 tal cosa. Por eso puedo usar este for. Bien. ¿Qué hace el primero? Pues me voy a la posición 0 y muestro lo que está ahí. Eso es el botón de primero. Me voy a la posición 0 y muestro lo que está ahí. Y solo valido de que la posición 0 exista, porque si no existe la posición 0, quiere decir que el archivo está vacío. Entonces, limpio el registro para poder grabar ahí el primer registro que quiero. ¿Qué hace el anterior? Le resta 1 a la posición y muestra lo que está ahí. Después de que valide que esa posición existe, ¿verdad? Que sea mayor que 0, porque no hay anterior de 0. ¿Qué hace el siguiente? Le suma 1 a la posición y muestra lo que está ahí. Después de validar que no se pase del tamaño. ¿Qué hace la del último? Me voy al tamaño -1. ¿Por qué al tamaño -1? Porque si tiene 5 registros empiezan a 0. Entonces están en la 0, en la 1, en la 2, en la 3 y el último está en la 4. Y muestro lo que está ahí. ¿Qué hace el botón de nuevo? Limpia los campos. Me pongo en la posición del tamaño del archivo. Para que si tiene 5 registros, se ponga en la 5 porque está de la 0 a la 4 los anteriores. La 5 es el primer registro que está disponible. Y limpio los campos. Y entonces ahí, si yo lleno esos campos y lo doy guardar, lo guardo en la 5. Uno después de la última.
¿Qué hace la de guardar? Lo que hace la de guardar es el botón de guardar. ¿Qué hace el botón de guardar? Pues obtiene los campos. Este lo hice antes de que hiciera la marucia esa. Entonces, obtiene cada uno de estos con get. Lo pude haber hecho con un for. En este caso, pues los strings no los tiene que convertir, pero en el caso de la edad y el saldo sí los tiene que convertir. No está validado, ¿verdad? O sea, si meto datos malos va a tronar. Pero eso le hubiera metido complejidad a la explicación. Entonces, por eso no lo puse ahí. Y si todo está bien, entonces creo una tupla con el código, el nombre, la dirección, la edad y el saldo, y llamo a escribir en la posición que le toca. ¿Vamos hasta ahí? ¿Qué hace el directo? Este es el botón de ir. El botón de ir lo que hace es que lee la posición del entry. Esta es una variable global donde tengo la posición para mantenerla guardada. Entonces, guarda el valor y muestra lo que está ahí. ¿Estamos ahí? O sea, necesito traer la variable global para poder hacer el anterior y el siguiente, ¿verdad? Bien, y entonces, ahí está. Eso es todo el programa. No sé si tienen alguna duda. ¿Ninguna? Bueno, entonces, necesito hacerles llegar este programa. ¿Cómo lo hacemos? ¿Se los pongo en el Moodle? Va, lo voy a hacer de una vez ahorita entonces. ¿Cuánto nos queda tiempo? Sí, porque el otro periodo ya vamos a empezar a ver hashing. Ya hacer el hashing, ¿verdad? Con estas ideas. Entonces, ¿dónde era que tenía esto? Era en... Si no estoy mal, estaba en estudios, en ejemplos de Python. Y... Ustedes me habían olvidado decirles de que en el rastreo surgió un cambio, que ahora ya no se toma asistencia, sino que ahora se evalúa la participación y la presencia en clase. Y ya no solo se trata de asistir, especialmente los virtuales, sino que también de participar. Entonces, por si acaso ustedes ya no ven que estamos con asistencia, es por eso, porque estaba evaluando que se participa en clase. Sí, esa es la participación. La parte de la participación de resolver dudas. La idea. ¿Ah? ¿A quién? Pues sí, no, ¿verdad? Yo voy viendo quiénes van participando y voy anotando, ¿no? ¿Cómo aprender? Vamos a ver cuál es el archivo directo. Es este, ¿verdad? Y fíjense, ya está ahí el archivo de... Ahí van dos archivos. Va el programa y va el archivo con el que estábamos jugando, por si quieren tener ya datos para probar, ¿verdad? Pero si no, lo pueden ir llenando porque crea el archivo si no lo encuentran. Recuérdense, ese no es un programa completo, ¿verdad? O sea que sí me pueden bajar todos los puntos que quieran por las validaciones.
Pero ese tiro quiere decir que ya se acabó, ¿ah? Bueno, ¿cómo están en casa? ¿Sí entendieron todo el programa? ¿Qué dice Jorge Daniel? Sí, muchas gracias.